Gracias. Función y misión del profeta. Um, Vemos varias funciones de los profetas. Una de las funciones era por supuesto, de predicar. Yo he insistido tanto en esto que no sé si hace falta decir mucho en cuanto a esto. Que en contraste con el ministerio de los sacerdotes, que su ministerio era más parte del sacerdocio era importantísimo, era oficiar en las ofrendas, en los holocaustos. Pero también, y no limitado a los sacerdotes, sino a los levitas, estar muy siempre enseñando la ley. Otra cosa que en cuanto a la predicación de los profetas era de llamar a la fe y al arrepentimiento. Por ejemplo, como en Oseas 4.1. Vamos a ver esto. Oseas 4.1. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, no hay fidelidad ni misericordia. Es un reto espiritual que llama a que ellos vuelvan de su mal camino. Otra cosa en cuanto a la misión del profeta es que era una llamada abierta y público. Con esto no quiero decir que no había muchos momentos en que los profetas tuvieron una audiencia de uno. Casos como cuando Jeremías fue y habló con el rey Sedequías uno a uno, o Eliseo habló con algunos de los reyes israelitas a solas, pero siempre tenía que existir la posibilidad y la disposición de proclamar abiertamente lo que Dios decía. Bueno, yo puse algunos textos de Jeremías. No es que él era el único, pero Jeremías era un hombre llamado a muchos de sus mensajes fueron al público general. Otra cosa que hacían los profetas era anunciar la elección divina de algunos de los reyes, no a todos, porque una vez establecido la monarquía, generalmente era, así decirlo, de costumbre de pasar de padre al hijo. O sea, no es que era necesario que un profeta pronuncie cada vez, pero había momentos de inflexión en Israel donde los profetas fueron llamados por Dios a ir y ungir un rey. Bueno, sabemos el caso de Samuel y Saúl, de Samuel y David, y aún en el caso de Ahías y Jeroboam, cuando Dios dividió el reino en dos, y una parte, 10 tribus, dio a Jeroboam. Animar. Otra función que vemos de los profetas, el profeta Azarías con el rey Asa. Vamos a ver este texto en 2 Crónicas 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Óiganme, Asa y todo Judá
y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron. Y él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa por sus obras. Palabras de ánimo. ¿Sí? Este caso dirigido a todo el pueblo. Luego tenemos otro caso de esto con el profeta Zacarías. No el Zacarías que escribió el libro de ese es otro Zacarías con el rey Usías. Bueno, de Isaías con el rey Acaz y con el rey Ezequías. Puse las citas también de animar a ellos, de confrontar. Tristemente era menos los de animar que de confrontar. Y eso no era porque los profetas no querían animar, era que había mucho que confrontar y poco para animar. Y así puse muchos textos. De los muchos, voy a mencionar, no voy a leerlo, pero Miqueas con Acab. Es Miqueas que es profeta verdadero que enfrenta a Acab. ¿Cuál es la situación de Acab? De los profetas de Acab. Son profetas que son diferentes de los profetas de Baal que estaban muertos. O sea, no, los sacerdotes de Baal y los profetas estaban muertos. ¿Quiénes eran esos? Supuestamente eran profetas de Dios, pero eran profetas del Dios representado por los becerros. En Betel, bueno, había que habían puesto en Betel y en Dan, ¿sí? Realmente había dos centros de adoración para ellos. Y los becerros era en representación de Jehová. Es algo que no apreciamos tanto como debemos, porque vemos que es falso, pero lo que no pensamos es que ellos pensaban que estaban representando al Dios verdadero. Eso es lo raro. No es que estaban profetizando a favor de Baal o a favor de los Astoret o a favor de otros dioses falsos. Ellos pensaban que eran profetas de Dios. Entonces, ahí Miqueas se enfrenta con ellos porque él es un profeta verdadero. Por eso hice énfasis anoche que hay una diferencia entre un profeta falso que dice ser profeta de Dios, del Dios verdadero, y un profeta pagano que es profeta, que es falso porque es profeta del Dios, de un Dios que no es. Y bueno, así fue el caso. Entonces, él solo contra, creo que eran 400. Y enfrenta a Acab. Bueno, otro que vamos a ir a 2 Crónicas, texto un poco más corto, 2 Crónicas 16, el profeta Ananí con Asa. Sí, el 16, versículo 7. En ese tiempo, el vidente Ananí vino a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram y no te has apoyado en el Señor tu Dios,
Por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. ¿No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de a caballo? Sin embargo, porque te apoyaste en el Señor, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente, desde ahora habrá guerras contra ti. Entonces Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel, porque estaba enojado contra él por esto. Por ese tiempo, Asa oprimió a algunos del pueblo. Ahí se ve que enfrenta Ananí, pero la respuesta es negativa. Luego, bueno, tenemos el ejemplo de un profeta muy jovencito, Samuel, enfrentando a Eli. Había otros también enfrentamientos. Anoche vimos como Amós es confrontado por un sacerdote falso, que es Amasías. Y Amasías es profeta otra vez supuestamente de Dios, pero desde el santuario donde están los becerros, o sea, algo no autorizado por Dios. Y que Amós enfrenta a él. Bueno, él enfrenta primero a Amasías, pero Amós les reprocha por su pecado. Bueno, falsos profetas, eso vimos también. Y dar instrucciones y aconsejar. Tenemos el caso de Samuel y Saúl, daba consejos a él. Pero hay uno que me interesaba mucho, porque es uno de los textos que casi desconocemos. Dice que David tuvo una ayuda profética en la reorganización de los levitas y sacerdotes. Vamos a Segunda Crónicas. Segunda Crónicas 29. Este texto cuenta de los tiempos del rey Ezequías. Dice el versículo 25. Luego Ezequías situó a los levitas en la casa del Señor con símbolos, con arpas y con liras, conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán, porque el mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Qué interesante. Que la reorganización que hizo David de los sacerdotes fue con el guía profético de Gad y de Natán. No lo había leído seguramente, pero no me di cuenta que estaba. Dar mensajes a reyes y oficiales extranjeros. Tenemos el mensaje de Eliseo a Naamán. Tenemos el caso de Eliseo y Asael. Tenemos de Daniel y Nabucodonosor y Beltesazar. O sea que los profetas que eran profetas de Jehová, y Jehová que era Dios, específicamente el Dios del pacto con los israelitas. Sin embargo, a veces Dios les envió a ellos a hablar con extranjeros. Vamos a ver el caso de Eliseo y Asael. Asael era rey de Asiria, perdón. Asael era un militar en ese entonces, un general del ejército de Siria, de Aram. Bien, segundo Reyes 8. Ocho, 7 a 15.
Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo, y le avisaron, el hombre de Dios ha venido acá. Vamos a dejar que esto entre en la mente. Eliseo fue a Damasco. El hombre de Dios ha venido acá, y el rey dijo a Asael que era un comandante para él, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios, consulta al Señor por medio de él, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Asael fue a ver a Eliseo y tomó un presente en su mano, de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos. Y vino y se puso delante de él y le dijo, su hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a usted a preguntarle, ¿sanaré de esta enfermedad? Entonces Eliseo le dijo, ve y dile, ciertamente usted sanará, pero el Señor me ha mostrado que ciertamente morirá. Y puso rígido su rostro y fijó sus ojos en Asael hasta que se sintió avergonzado. Y el hombre de Dios lloró. Y Asael dijo, ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió, porque sé el mal que harás a los israelitas. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rasgarás el vientre a sus mujeres encinta. Entonces Asael dijo, ¿pero qué es su siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió, el Señor me ha mostrado que usted será rey de Aram. Y bueno, Asael va y cumple la profecía asesinando a Ben-Hadad. Pero lo que yo quería hacerles notar es que eso fue Dios les envió con un mensaje a unos reyes oficiales de otros países. Bueno, profecías sobre el futuro, puse Natán y David, pero hay cientos de estos. Otra tarea que Dios a veces encomendó a los profetas era de ser centinela espiritual y intercesor también. Por ejemplo, el caso de Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Pero también, bueno, eso es parte de la tarea profética, pero también la intercesión. Acuérdense de, no puse la cita, pero cuando llega un día en que se va el pueblo va a coronar oficialmente a Saúl. Y Samuel pide a Dios que envíe, o profetiza, dice, Dios va a enviar el granizo y la lluvia y hay una tormenta muy fuerte que arruina, no me acuerdo, una parte de la cosecha, no me acuerdo cuáles eran las plantas, pero destruyó una parte de la cosecha. Entonces, el pueblo dice, oh, hemos pecado. Pero Samuel dice, lejos es de mí dejar de interceder a Dios por ustedes. O sea, Samuel lo veía a esto y no es la única vez. Hay otro texto también donde él también menciona su tarea intercesora. Y eso vemos también en Amós y Jeremías, puse las citas. Y tenemos un caso muy interesante en Jeremías 7:16, donde Dios prohíbe interceder. Bueno, vamos a leerlo porque eso va como un poco en contra de
lo que sería nuestro sentido, nuestra manera de pensar. 7:16. Dice, en cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. Pero por lo general la llamada era a orar, a interceder. Pero eso es, usamos la frase en la teología que es el endurecimiento judicial. No sé si ustedes usan esta. Bueno, el endurecimiento judicial es cuando Dios endurece el corazón justamente como castigo. Entonces el hombre endurece su corazón, pero Dios lo endurece aún más como castigo, sabiendo que si el hombre no se arrepiente, seguramente se le va a caer el juicio encima. Entonces, por eso dice este endurecimiento judicial, porque es parte del juicio de Dios, ese endurecimiento. Es lo mismo, a eso también se refiere Jesús en su explicación de la parábola de las tierras, que las parábolas sirven tanto para las personas que están preparadas para arrepentirse y creer, pero las parábolas sirven con igual efectividad para los que tienen el corazón endurecido. O sea, funcionan de uno para vida y de la otra para muerte. Entonces, en este caso, no es de extrañarse que Dios prohíbe a Jeremías de interceder. Es tristemente es un indicio del juicio que él tiene planificado. Y bueno, otra cosa que vimos también anoche, a veces los profetas servían de cronistas. Y esto, yo voy a volver a mencionar esto en otra conexión mañana cuando hablamos de los profetas anteriores, ¿sí? Los profetas anteriores que son los libros de Josué hasta Reyes. Son los libros de los profetas anteriores. Vamos a ver por qué Samuel y Reyes, por qué Josué, Jueces, por qué son libros proféticos. Vamos a ver esto mañana, si Dios permite. Bien, bueno, sigamos entonces siguiendo hablando de lo que hemos visto hasta el momento. Son algunas funciones de los profetas que quizás son más funciones que lo que pensábamos. Vemos que en algunos casos esas funciones no eran necesariamente algo que hacía con frecuencia, pero Dios a veces envió a profetas a hacer algo aunque no fuera con tanta frecuencia. Cuanto a sus modos de comunicar, bueno, proclamación verbal, ni puse versículos porque eso es evidente, están todos se supone o es implícito en la teoría profética la proclamación verbal. Acciones simbólicas, puse algunas, voy a mencionar un par de lecciones, acciones simbólicas. Otro que es Isaías, en Isaías capítulo 20, versículo 4. Donde él se quitó el saco y las sandalias y anda así por un tiempo, simbolizando lo que va a pasar cuando ellos salgan en el exilio. Otro que es uno de los incidentes más interesantes en Jeremías.
Jeremías y los recabitas, que eran los descendientes de tal Recab, que había prohibido a sus hijos tomar vino. Y también les mandó a sus hijos vivir en tiendas de campaña. Y lo siguen haciendo, generación tras generación. Y Jeremías toma a ellos como ejemplo de hombres consecuentes que obedecen a su padre, que es un padre terrenal, haciendo comparación con Israel, que tiene su padre divino, y hay el contraste entre hombres que hacen caso por generación tras generación a su padre humano, pero los israelitas no lo hacen a Dios. Eso es una lección tomada de un ejemplo viviente. Bueno, lecciones medio objetos y figuras, pero eso un poco, algunos podrían caerse en la categoría 2 también. La vara del almendro, el alfarero. Yo puse Jeremías y los recabitas, saqué esto que ustedes tienen y lo puse bajo el número 2. Hay una figura en Jeremías de una olla hirviéndose. Eso es en Jeremías 1, 13 y 14. Y la faja de lino, Jeremías 13, 4 y 9. Misión de los profetas. Lo que no hicieron, no enseñaron la ley. Eso es demasiado fuerte. Voy a tener que cambiar. Ocasionalmente enseñaron la ley, pero no era su función enseñar la ley sistemáticamente. Bueno, de eso ya conversamos. Yo debo corregir mi manera de expresar esto. Inclusive voy a sacar el bolígrafo rojo para corregirme. A ver, sí, cambiar esto. Misión: llamar al pueblo a volver al pacto de Dios y al Dios del pacto. ¿Sí? Elías, vamos a ver, eso es un concepto tan importante que encontramos cerca de los inicios de los profetas y cerca al final, o sobre el final. Primer Reyes 18. Dieciocho, 21. Esto es en el monte Carmelo, enfrentando a los profetas de Baal. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo, en el reino verde, cómo es, claudicarán? Aquí dice, vacilarán entre dos opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal, síganlo a él. Luego los versículos 36 a 40. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho
mover sus corazones. A ver, entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Sison y allí los degolló. Hay que notar varias cosas. Uno es que es un momento en que Elías pone al pueblo en un disyuntivo en que ellos no tienen tienen que elegir, no hay una opción, hay una opción B, A y B, no hay una opción C. ¿Es el uno o es el otro? Entonces, en los hechos es una opción, solo hay dos opciones. Pero también la manera en que él describe lo que está sucediendo nos da a entender que es una cuestión de que ellos elijan entre Dios y Baal. Que se sepa que hoy tú eres Dios, que yo soy el siervo. O sea, esos profetas no son los profetas autorizados. Si es Dios, yo soy el profeta. Si es Baal, ellos son los profetas. Sí, el reto. La respuesta del pueblo también nos hace entender que era así la cuestión. El Señor es Dios, y finalmente es que ellos reconocen quién es Dios, y nosotros cuando en la escuela bíblica siempre dicen, tiene que haber una aplicación en el mensaje. ¿Cuál era la aplicación de este mensaje? Mátenlos, eso fue la aplicación del mensaje. Entonces, por los hechos, por las palabras, se ve claramente que tal vez en este caso es tan claro que ellos están llamando al pueblo a volver a Dios. Pero eso tal vez en manera menos dramática siempre era el quehacer profético. Y esto tan es así que cuando llegamos al último profeta en el Antiguo Testamento, que es Malaquías, vemos la misma dinámica. Vamos a Malaquías 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Basado en la ley, ¿sí? El pacto de Dios. Acuérdense ustedes. Yo les envío al profeta, ¿quién? Elías. La función de Elías, hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Entonces eso es un simbolismo que no es por casualidad. Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ustedes dicen, sí, pero ¿dónde está? No dice hacer volver los corazones a Dios. Pero cuando demos marcha atrás en Malaquías, vamos a ver que está directamente relacionado el tema de cumplirse el pacto entre ellos, el plano humano, como en el plano divino. Porque dice Malaquías en el capítulo 2, 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Entonces, ese vivir horizontal también es una forma, desde el punto de vista divino, forma parte del mismo pacto. Deslealmente ha obrado Judá. Ahora el versículo 13 sigue con el mismo tema. Otra cosa hacen, cubren el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de su mano. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Pero ninguna que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo éste mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Presten atención pues a su espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Dice Malaquías una razón por la cual él reclama la fidelidad en su relación matrimonial es que él busca una descendencia, que son los hijos de ellos. Entonces, si los padres rompen el pacto entre sí, están rompiendo el pacto entre Dios y la descendencia, la generación futura, también va a faltar lealtad al pacto. Y eso es el vínculo entre estos versículos y lo que dice Malaquías sobre el final del libro, donde él vincula el ministerio de Elías, de hacer volver al corazón, con la necesidad de que ellos muestren que su corazón está íntegro para con Dios por la manera en que se trata entre mujer, entre esposo y mujer, y el efecto importante que esto tiene sobre su descendencia. Entonces, se cierra el círculo con esto. Qué hermosa enseñanza que vemos, y vemos que esto fue una muy buena manera de resumir muchas de las cosas que hacían los profetas. Voy a rápidamente hacer puntos 3 y 4 y así terminamos esta noche. Reforma o mover a Dios implicaba la obediencia a la ley desde los más altos rangos hasta el más humilde. Puse algunas citas ahí donde los profetas no simplemente se dirigen a los reyes, muchas veces se dirigen a los reyes, pero no únicamente, se dirige al pueblo entero, desde los más ancianos hasta los jóvenes, desde los reyes hasta los que tienen menos poder, desde los ricos hasta los pobres. En toda parte, ellos no piensan que, si bien lo que hace el líder recae sobre el pueblo, sí, eso sabemos, es un principio, pero el pueblo no se escapa de la responsabilidad delante de Dios. Por eso los profetas se dirigen al pueblo entero. Y bueno, finalmente, otra parte de su misión importante es el anuncio de la nueva revelación en que Dios explica y aplica los movimientos de su plan, voy a decir futuro, su plan futuro para Israel, las naciones y el mundo. Puse una pobreza de citas de Daniel, pero hay muchísimas citas donde él anuncia tantas cosas que iba a hacer: castigo, exilio, retorno, Mesías, reino eterno, un montón de cosas que él anuncia por boca de los profetas. Así que bueno, mañana, si Dios permite, comenzamos con el Espíritu Santo y la profecía.
y un poquito sobre las bandas o compañías o hijos de los profetas. O sea, así vamos a terminar un poco sobre las funciones y misiones de los profetas y entrar a ver concretamente a los profetas como personas y como lo que enseñaron. Bueno, eso yo decía 20 y 50, así que he cumplido y vamos a vamos a buscar a nuestro Dios en oración ahora y por su gracia y mover mañana. Gracias Dios por lo que hemos visto de tu palabra, Señor. Hemos podido apenas tocar a la superficie cosas tan profundas. Señor, yo te pido que este curso que bosqueja y resume cosas brevemente porque no hay tiempo de hacer más, pero que esto puede, Señor, por tu gracia, orientar, ser algo constructivo y programático para mis hermanos en su propia vida, en sus propios estudios y donde quiera que ellos tengan que abrir tu palabra a otros, de hacer esto informado por la riqueza del contenido profético y también de la riqueza de las maneras en que, Señor, tú usaste, en que tú comisionaste, que tú ordenaste a los profetas de cumplir con el ministerio. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con lo que tú nos da a cada uno de nosotros. Bendice y cuida, Señor, a mis hermanos en su regreso a casa. Cuida, Señor, su salud, sus familias, y que mañana sea un día de bendición, no solo al venir aquí, sino en todas las horas y las cosas que hacen mañana también. En el nombre de Jesús oramos. Amén.